en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en la iglesia. Como estamos en lugares visibles, nosotros empezamos a levantar algunas estructuras a nuestro alrededor que son como muros de contingencia, para que cuando la gente venga no nos afecte lo que la gente está pensando, lo que la gente está viviendo. Pero el Señor está levantando un liderazgo transparente, está levantando un liderazgo sano, no un liderazgo con máscaras que refleja una cosa pero interiormente es otra. El liderazgo sano es el que ha aprendido a conectarse con el corazón de Dios, dirige sus emociones y aprende a tener control en el Espíritu Santo de cada una de ellas. Un líder tiene sentimientos. Ahí yo empecé a entender que está bien que yo me sienta mal con algo, está bien que yo pueda confrontar a una persona, está bien que le diga no me parece como lo hiciste, y esa es mi posición y es muy respetable. Así eso me cueste la relación. A medida que nosotros crecemos en el liderazgo, deja de ser tan importante la reacción de la otra persona y aprendemos a conectarnos con la intención del corazón de Dios. Entonces ya vivimos para complacerlo a Él, no para complacer las personas. Y eso es aplicable al matrimonio, nosotros como padres, en los negocios, en la empresa. Es importante entender cuál es el corazón de Dios, conectarnos con ese corazón y entonces vivir de acuerdo a la integridad que Él ha derramado en nosotros, para poder vivir de acuerdo a sus principios. Diga, yo tengo sentimientos. Qué bueno que tiene emociones. Qué bueno. Y que hoy sea un día de reconectarte emocionalmente, pero no para que tus emociones te sigan dirigiendo, sino para que tú puedas dirigir el curso de tus emociones. Somos seres humanos, pero no somos máquinas. Somos hijos de Dios y tenemos que dejar de fingir. Dejen de fingir. Ustedes se pueden equivocar. Ustedes se pueden equivocar en los procesos. Ustedes se pueden equivocar en las formas. Es más complicado lidiar con el orgullo de aquel que quiere encubrir sus propias debilidades o sus propias sombras, que trabajar con aquel que se expone a la luz, es transparente delante de Dios y delante de los hombres, y empieza a caminar en la integridad de ser un líder sano, de no manifestar una perfección humana, porque no tenemos que manifestar esa perfección humana. Los hombres no tenemos que demandar perfección en nuestras esposas, ni las esposas demandar perfección en los hombres, ni los hombres solteros buscar una mujer perfecta, ni las mujeres solteras buscar un hombre perfecto, porque entonces no va a funcionar. Tenemos que buscar de acuerdo al corazón de Dios, alineados a su voluntad. Diga, yo no soy una máquina. Ustedes son únicos. Ustedes son magníficos. El sello del Espíritu Santo es un sello de aprobación, que Él quiere trabajar con nosotros, que Él entiende que nosotros tenemos puntos fuertes, tenemos pasiones y también tenemos debilidades. Él nos conoce. Queremos escondernos de la gente cuando el Creador, el Padre, nos conoce perfectamente cómo somos nosotros. Entonces hay aspectos en nuestra vida que aún no han sido tocados por Dios, y nosotros estamos en este tiempo exponiéndonos para que áreas que nunca Él había tocado, Él las toque. Él va a trabajar profundamente en nosotros. Cosas que estaban guardadas, cosas que estaban apagadas, pero que cada cierto tiempo vuelven y aparecen, y nosotros con vergüenza decimos, ¿y esto de dónde salió? Le decimos a nuestra propia carne, ¿y esto? ¿Y este sentimiento? ¿Y esto que está pasando en mi corazón? ¿Y esto que estoy pensando? ¿Esto que estoy concibiendo? Y es porque nos tenemos que ir exponiendo, no cubriendo, sino exponiendo. Esto es lo que soy, esto es lo que me está pasando. Y ser vulnerables va a traer la sanidad a nuestras vidas. Ser vulnerables, dejar de presentarnos como un prototipo de hombres o de mujeres de Dios perfectos,
vamos a empezar a dejar de vivir de apariencias y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos perfeccione. Él es el único que nos puede perfeccionar, y que la confianza de Dios sobre nuestras vidas empiece a crecer. Me gusta mucho como dice Jeremías 29, del versículo 11 al 13, la palabra de Dios dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Diga, eso me da confianza. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Los planes de Dios tienen que ver con lo correcto, no con lo incorrecto. Pero si nosotros seguimos haciendo lo malo, no vamos a ver fruto. Si nosotros empezamos a hacer lo bueno, lo que conviene, todo a nuestro alrededor va a empezar a tomar forma y vamos a poder edificar de la forma correcta lo que Dios quiere hacer. Nosotros estamos diseñados para el bien, nosotros estamos diseñados para la luz. Nosotros en diseño somos bondadosos, somos misericordiosos, somos lentos para la ira y prontos para la misericordia. Por naturaleza, por la sangre de Cristo, el sello que Él ha puesto sobre nosotros, nosotros tenemos el diseño de la bondad sobre nuestras vidas. Entonces ya no decimos cómo éramos, ni nos jactamos de nuestro pasado, sino que vivimos en nuestro presente en Cristo y empezamos a planificar de acuerdo al diseño de Dios, y los planes de Dios son buenos para nuestra vida. Diga, eso genera confianza en mí, porque el corazón de Dios está ardiendo en este tiempo sobre el A-Team, para que nosotros podamos entender que Dios quiere darnos un futuro y una esperanza. La incertidumbre de lo que va a pasar tiene que desaparecer durante estos días. No más incertidumbre. Tenemos que caminar con seguridad. ¿Será que sí voy a tener? ¿Será que sí va a pasar? ¿Será que sí van a hacer? ¿Será que sí me voy a sanar? ¿Será que sí me voy a casar? ¿Será que sí voy a prosperar? Sí, dice el Señor, sí, dice Dios. El Espíritu Santo dice sí, sí va a pasar, porque son sus planes y estamos conectados con lo bueno. Nos desconectamos de toda perversión, nos desconectamos de toda maldad, nos desconectamos de todo plan incorrecto. Dejamos de vivir en los antidiseños y nos conectamos con el diseño eterno. Se desconecta el diseño de hombres y nos conectamos con el diseño de Dios. Diga, así dice el Señor. Por eso para nosotros el diseño de la oración cada vez es más importante. Por eso nosotros los estamos invitando a casa de oración, porque de nada van a servir las plenarias si nosotros no empezamos a crear un hábito, una disciplina, si nosotros no nos empezamos a obligar a buscar en la mañana primeramente el rostro de Dios, para que todo lo demás se empiece a alinear. Vamos a poner en orden las cosas. Las prioridades tienen que ser prioridades de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios. En estos días profetizo en este lugar: cuando oren, lo escucharás. Cuando ores, lo oirás. Si le buscas con todo tu corazón, Él se va a dejar encontrar. Le vamos a encontrar. Diga, pero tiene que ser con todo mi corazón. El corazón involucra las emociones. Tienes que involucrarte. No puede haber apatía. Tienes que ser vulnerable. Y si un día amaneciste con pereza, si tengo pereza, y que el Espíritu Santo de Dios venga y opere sobre la pereza. Si te levantaste sin fe, decir, ay, estoy desesperanzado, y que el Espíritu Santo de Dios trabaje. Entre más sincero usted sea con Dios, más potencializado va a ser, más catapultado. ¿O usted cree, hablando de matrimonios, que uno todos los días amanece tan enamorado? Sale uno con el emoji del corazón todas las mañanas que le brota por la cabeza. No, ojalá. El amor muchas veces en las dinámicas de pareja viene y empieza a producirse algo.
Y si amor está produciéndose, no puede ser producido por nosotros, porque Dios es realmente la fuente de todo amor. Si estamos conectados con Él, no vamos a tenernos que esforzar por amar, sino que vamos a vivir en el diseño siempre. Vamos a amar por naturaleza, porque es nuestro ADN. Y que el hábito de la oración crezca en medio de nosotros. Aspectos de tu vida van a ser tocados por Dios. Cosas que tú mismo no sabes que estaban ahí, van a empezar a ser tocadas por Dios. Y el Señor va a empezar a trabajar en nosotros. ¿Usted cree que la primera vez que me llegó una familia arrancada de arte a mostrarme su carro nuevo, eran arrancados y llegaron a mostrarme un carro hace muchos años? Y yo vi ese carro y dije, pero yo soy el pastor y yo no tengo ni en qué caerme muerto. Yo tuve que empezar a lidiar con mi corazón y entender que Dios iba a empezar a prosperar a la gente por causa de un propósito, y que yo, aunque iba a crecer y iba a prosperar, mi llamado era ser testigo de milagros, de prodigios y de señales que Dios iba a empezar a hacer a mi alrededor. Yo abro mis ojos ahora para ver más milagros, más prodigios, más sanidades, más liberaciones. Profetizo que aquí están las columnas de esta iglesia, que aquí están las columnas de este ministerio. Que ustedes sean prosperados, multiplicados, que su liderazgo sea sano y que ustedes sean levantados conforme al corazón de Dios. Entre más el pueblo sea bendecido, nosotros podremos comer literalmente ese fruto, porque ellos serán tan multiplicados que simplemente comeremos de su obediencia. Pastor, eso es profundo. Nosotros vamos a comer de la obediencia de la gente, pero la gente va a vivir de la prosperidad sobreabundante de Dios. Son buenos y no son malos. Tus planes son buenos y no son malos. Por eso es que nosotros estamos transicionando. Porque nosotros podemos ir por 10 años más a seminarios, por 10 años más a conferencias, por 10 años más a experiencias del fin de semana. Pero si seguimos viviendo de los ciclos, si seguimos viviendo del sufrimiento, de la inmadurez, de la inseguridad, entonces nosotros no vamos a poder avanzar. Si seguimos con el pendiente por la persona que me violó, por la persona que me fue infiel, por la persona que me falló, si seguimos viviendo en el pasado del error entre el matrimonio mismo, no vamos a poder avanzar. Nuestro liderazgo tiene que ser sano y no pueden haber pendientes en nuestra vida. Tenemos que ir conforme al diseño de Dios para poder avanzar, visualizando un futuro y una esperanza. En 2 de Crónicas 15, el versículo 2, la partecita B, dice: escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. Escuchen todos. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Si ven, Dios no va a tener reservas con nosotros. Él no es un padre reservado. Cada vez que lo busquemos, Él se va a dejar encontrar. Él no se va a esconder. Nosotros somos los que nos estamos escondiendo por causa de nuestra inseguridad, por causa de nuestras preocupaciones, por causa de nuestras debilidades, por causa de nuestras sombras. Nosotros nos estamos escondiendo, pero hoy Él está haciendo una invitación. Él quiere que nuestra relación con Él sea una relación de confianza, que sea una entrega real, una entrega contundente. Cada vez que lo busquemos, Él se va a dejar encontrar. Pero ¿qué pasa con el encuentro? ¿Qué pasa cuando nos topamos con Él cara a cara? ¿Qué pasa cuando realmente logramos ver su rostro? Debemos permitirle a Cristo
transformar todos los aspectos que están por debajo de nuestra superficie. Nosotros no vinimos aquí a trabajar en la estructura. Por eso las sesiones no son cómo un liderazgo puede verse bien, cuáles son los cortes de cabello para el liderazgo, cuáles son los tipos de comida para el liderazgo. No tiene que ver con la apariencia, porque lo que se ve, todos más o menos lo podemos trabajar. Pero lo que está abajo, que solamente tú y Dios conocen, es ahí donde Él se quiere meter. Abajo, en donde tú muchas veces ni tu esposa o tu esposo saben lo que está abajo de la apariencia. Ahí es donde Él quiere trabajar en nuestras vidas, lo que está debajo de la superficie. Salmos 63:1, y me gusta mucho como el salmista lo expresa aquí, porque está reconociendo a Dios y está haciendo una exaltación. Oh Dios, tú eres mi Dios. Él tiene entendimiento quién es, y dice: de todo corazón te busco. Sus emociones están completamente involucradas en su búsqueda. Sus miedos, sus tristezas, sus alegrías, sus dudas. De todo corazón te busco. Corazón no tiene que ver con las cosas buenas. Corazón tiene que ver con presentarnos delante de Él de una forma transparente. Dice: mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Yo sí creo que aquí están los más sedientos y los más hambrientos. Yo sí creo, y no lo digo por animarles, pero viajamos mucho, invertimos mucho, dimos un paso de fe. Él se va a dejar encontrar. Él va a suplir conforme a nuestra búsqueda, conforme a nuestro corazón. Y lo que está pasando aquí va a venir a traer transformación en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro futuro. Que el tiempo que estamos invirtiendo aquí marque los próximos años de nuestra vida. Que seamos marcados por el sello de su Espíritu Santo. Que seamos marcados por su verdad. Todo mi cuerpo está involucrado, todo. Mi espíritu, mi alma, mis emociones, la ira, la tristeza, el miedo, el temor, todo, lo involucro todo en mi búsqueda con Dios. Estoy completamente entregado, completamente convencido de que solamente cuando involucro mi cuerpo y mi vida, esta tierra reseca y agotada encontrará descanso. Y estaba reflexionando en el iceberg. ¿Saben cuál es el iceberg? Ahí está. Estaba reflexionando en esto y pareciera como que venía con algo preparado, pero quiero decirles que esto el Señor me lo mostró y me lo empezó a hablar ayer. Y yo le dije: Señor, esto es lo que tú quieres que yo comparta, pero yo tenía otro plan. Pero Él le gusta ponernos a trabajar. Él nos ama, pero cuando estamos dispuestos, Él dice: ok, just do it. Tú lo vas a hacer. Tú vas a hacerlo para mí. Y el Señor me habló del iceberg y me dijo, y empecé a encontrar y a buscar y vi que el iceberg es un bloque grande de hielo que está desprendido de un glaciar o de una costa helada. Ese iceberg flota a la deriva del mar, y lo que usted ve arriba de la superficie es solamente la 9ª parte del volumen total que está sobre las aguas. Y yo dije: wow, Señor, yo soy como un iceberg. Lo que la gente ve es solo la 9ª parte del proceso de Dios en mi vida. Porque si vieran profundamente, tendrían que empezar a navegar más profundo, meterse y ver que lo que se ve no se compara con el trabajo de fondo que el Señor ha realizado por todos estos años. Pero cuando nosotros no hemos sido procesados por el Señor y por el Espíritu Santo de Dios, también es un iceberg.
Y todo lo que aparece abajo de la superficie son sombras. Y esas sombras empiezan a marcarnos, y esas sombras empiezan a dirigirnos, y esas sombras cada tanto tiempo vienen y salen. Y ahí es cuando de repente, un día de la nada, contestamos agresivamente. Es cuando de repente, de la nada, pensamos que nos vamos a estrellar en el expressway. Pensamos que el avión nunca va a aterrizar. Pensamos que no vamos a tener dinero ni para mercar. Y empezamos a vivir por sombras y por temores. Y esas sombras empiezan a condicionar nuestra forma de ser, porque dejamos que las emociones nos gobiernen y no tomamos la autoridad en Cristo para gobernar nuestras emociones, para dirigirnos, para obligarnos. Y es tremendo, porque yo estaba reflexionando como líder cuál era mi mayor sombra. Y empecé a reflexionar en eso. ¿Cuál es como líder, como pastor, como hombre de Dios, cuál es mi mayor sombra? ¿Y saben qué me di cuenta? Que mi mayor sombra era cuidar la imagen de Dios. Qué problema tan grande en el que me metí. Yo me puse en un papel, me metí en un puesto al cual Dios nunca me llamó, y una unción profética cuidando la imagen de Dios. No, es que no me morí porque la misericordia de Dios, porque lo profético tiene que ver con tomar riesgos, con lanzarse, con exponerse, con decir lo que Dios está hablando y lo que Dios está sintiendo sin filtros. Y yo empecé a cuidar la imagen de Dios, no, porque ¿cómo van a ver esto? ¿Cómo van a interpretar esto? ¿Qué van a pensar de esto? Y pues un día el Señor como que estaba cansado de todo esto y me despidió de la posición. Me dijo: no, ¿usted qué hace ahí? ¡Para afuera! ¡Despedido! Y me di cuenta como el tratar de cuidar la imagen de Dios estaba afectando principalmente mi vida. Negativamente, a quien más afectaba todo esto era a mí. Y de una o de otra forma, la iglesia no podía responder adecuadamente a lo que Dios quería, porque como yo tenía tantos filtros y estaba cuidando de tantas cosas, entonces nunca o por mucho tiempo no permití que el Espíritu Santo de Dios fluyera libremente a través de mí para poder hacer y establecer lo que Dios quería hacer en medio de nosotros. Y entonces traté de compartir con otras personas la responsabilidad que Dios me había dado a mí. Y parecía bueno, pero el Señor en estos últimos meses me ha estado hablando de tomar responsabilidad y autoridad del lugar que el Señor me entregó. Por eso nosotros recibimos las palabras de los pastores Barrientos. Cuando Él viene sobre nosotros y habla y dice: ustedes son una madre y son un padre espiritual. No porque no creyéramos en esto, porque lo creemos y lo profetizamos y lo predicamos y lo vivimos. Y sigo creyendo que en Arde hay muchos padres y serán levantados muchos más. Pero yo tengo que entender que el Señor me dio un lugar de liderazgo en la iglesia y tengo que fluir de acuerdo al diseño que el Señor me entregó. Usted tiene que tomar responsabilidad del lugar que Dios le dio, del área que el Señor le entregó. Usted no puede ser dueño de un negocio y esperar que otro lo atienda, porque le roban la plata. ¿Cómo le parece? Si usted es dueño de un negocio y otro le atiende la caja, le van a sacarle el cash y le van a decir a todos los clientes: ay, usted no tiene cash para que pague mejor. Liderazgo tiene que ver con asumir la posición que el Señor te entregó hasta las últimas consecuencias. Tomar responsabilidad y hacer lo que Dios te mandó a hacer.
El Salmo 34, versículo 4 al 5 dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Por eso el tiempo de oración es tan importante, porque oramos al Señor. Y cuando nosotros oramos al Señor, tenemos la confianza que Él nos va a responder. Y Él va a empezar a librarnos de todas esas emociones tóxicas que terminan dañándonos, que terminan contaminándonos y que terminan desviándonos. En este tiempo el Señor nos está llamando a tomar riesgos y Él va a estar delante de nosotros. Él en este tiempo nos está llamando a ser vulnerables, a presentarnos como somos, a dejar de escondernos, a dejar de fingir, a dejar de actuar y a vivir realmente como hijos de Dios. Él va a responder librándonos de todos los temores. Yo puedo reconocer que en mi vida aún hay temores. ¿Estaré solo aquí? Algunos de ustedes podrán reconocer delante del Señor que tienen algunos temores. ¿Qué vas a hacer con ese temor? ¿Cómo vas a trabajar con ese temor? Yo estoy hablando en este lugar que Él quiere librarte de todos tus temores y que tú debes buscar su ayuda para que Él desate su luz y tú puedas estar radiante de alegría. Tu cuerpo se va a alinear a la voluntad de Dios. Tus recursos, tus finanzas se van a alinear a la voluntad de Dios. Tu matrimonio se va a alinear a la voluntad de Dios. Tus hijos se van a alinear a la voluntad de Dios. Todo a nuestro alrededor se tiene que alinear, porque no es opcional. No es opcional para nuestras generaciones. No es opcional para la iglesia. No es opcional. Se alinean a la voluntad de Dios, sí o sí. No hay otra opción. Y el sol de justicia vendrá sobre nosotros y seremos tocados, transformados, y seremos levantados radiantes en medio de las tinieblas, en medio de la tribulación, y las sombras van a ser disipadas. La vergüenza va a ser derrotada, va a ser derribada. No voy a vivir más a mi sombra. La sombra tiene que estar a mi costado, pero es que mi sombra era más alta. Parecía que la sombra iba caminando y la imagen de Will iba al ladito de la sombra. Y el diseño de la sombra es que esté a nuestro costado. La luz revela la sombra, y en la luz se van a resolver las cosas que nos atemorizan, las cosas que tenemos guardados, las cosas que no nos dejan avanzar. El Señor va a remover la sombra de la vergüenza. Y encontré una conexión que me permite tener una vida balanceada y me permite tener un liderazgo efectivo. Y espero que esto le sirva también a usted, como padre, como madre, como empresario, como empresaria, como ministro, como líder. Y es la conexión que existe entre la salud emocional y la madurez espiritual. Hemos invertido tanto tiempo en la madurez de las personas con tan malos resultados, porque nos enfocamos en esa madurez espiritual, olvidando que lo primero que tenemos que trabajar es la salud emocional. Y por eso es que aquí se conecta todo. Ahí es donde nosotros vemos que nuestras emociones son atacadas y nosotros no podemos ser los líderes de las emociones, sino que las emociones nos van dirigiendo, como si nosotros fuéramos la mascota de ellas. Y cuando tus emociones son atacadas, yo he podido identificar 3 cosas que se manifiestan en nosotros cuando nuestra vida emocional está siendo afectada. Una de ellas, y no tienen un orden específico, es que vivimos con falta de paz.
tenemos incertidumbre del futuro, tenemos incertidumbre de lo que va a pasar, tenemos incertidumbre de lo que va a pasar con nuestros hijos, de lo que va a pasar con nuestros retos financieros. Tenemos mucha incertidumbre, tenemos la falta de paz. La paz de Dios no está sobre nosotros. Cuando nuestras emociones son atacadas, nosotros nos irritamos fácilmente. Somos irritables por cualquier detalle, así sea algo insignificante, nosotros explotamos. Y por más que usted trate de contener esa naturaleza, va a llegar un momento donde usted va a explotar. Y cuando explota, explota de mala manera. Usted puede estarse conteniendo el lunes y empieza a tener dominio, pero es de contención. No es que tú estés centrado en el Espíritu Santo de Dios, balanceado por Él. No, tú estás en tus fuerzas conteniéndote. El lunes entras en el mismo plan. Ya el miércoles estás como un poquito agotado, con ojeras. El jueves estás a una gota de que el vaso rebose. Y el fin de semana es desastroso, porque allá no te pudiste contener más y tuviste tu ataque. Personas irritables que se están conteniendo todo el tiempo, que se están colocando máscaras, pero que de una o de otra forma llega un momento donde la irritabilidad se manifiesta a través de su corazón. Cuando las emociones son atacadas, son personas que viven con prisa. Es verdad que somos personas que trabajan. Nosotros estamos diseñados para producir y para trabajar. Y obviamente para todo lo de avance, yo tuve mucho trabajo las últimas semanas. Tuve muchísimas cosas que hacer. Y el domingo llegaron los pastores a la casa y estaban ahí en la nochecita, pasaron un momentico. Entonces me preguntó uno de ellos que cómo estaba, y yo le dije: tengo mucho que hacer, pero estoy en paz, porque no voy a permitir que el quehacer afecte mis emociones. Tengo mucho que hacer, pero no tengo prisa, y me senté a conversar con ellos, porque entiendo que yo puedo hacer todo mi esfuerzo, pero realmente es el Espíritu Santo de Dios el que va a manifestar las cosas y el que va a hacer las cosas. ¿Cómo tú puedes identificar que tus emociones están atacadas? Porque estás viviendo con falta de paz, porque estás siendo irritable y porque estás viviendo a toda prisa. Entonces pretendemos tener una iglesia madura cuando primeramente no están sanos emocionalmente. Si alguien no está sano emocionalmente, nunca va a madurar. No va a poder madurar, porque el emocional no le interesa madurar. El emocional le gusta ser emocional, le gusta depender de sus emociones, le gusta generar lástima, buscar lástima. Si ve, son esas personas que dicen: ay, no, yo no me siento bien en la iglesia porque es que nadie se interesa por mí. Nunca nadie me llama, nunca nadie me escribe. Pobrecito de mí, donde hay un gusanito, a ver si me lo como. Está buscando aceptación de la iglesia, cuando el llamado de Dios es que esa persona abrace la iglesia, la busque, la sane, la ame, la sirva, la ministre. Cuando tú estás emocionalmente sano, tú no buscas necesariamente ser ministrado, aunque nunca dejaremos de necesitar ministración, pero tu intención está más en dar que recibir. Pero no puedes tener una iglesia madura, no puedes tener super ovejas si la salud emocional en la vida de las personas no está resuelta. Por eso vemos personas que pasan los años y en sus vidas no hay canas espirituales, no avanzan, porque sus emociones no están
controladas por el Espíritu Santo de Dios. Siguen siendo personas emocionales. Y me he dado cuenta, y que el Señor nos permita cuidarnos, porque entiendo que Arde tiene un llamado espiritual activo. Nosotros somos una iglesia muy activa y tenemos un llamado espiritual fuerte en esa área, pero no podemos hacer y concentrarnos en hacer actividades para Dios, sino en entender que hacemos actividades con Dios. Porque en cuanto nosotros empecemos a hacer actividades para Dios, nos volvimos una iglesia religiosa. Entró la religión. Y aunque estamos llamados a ser muy activos en el Espíritu, y entiendo que el Señor, mire, un cristiano regular no puede sacar una semana de su vida para capacitarse. No, yo no sé cuánto será el porcentaje, pero es muy pequeño. Los que pueden no les interesa. Y quizás los que quieren emocionalmente no lo pueden hacer porque no están listos. Entonces yo entiendo que aquí hay una generación que realmente está interesada en hacer la voluntad de Dios, y por causa de ese interés, créanme que no son palabras de afirmación porque ustedes no las necesitan. Por causa de su disposición, la prosperidad de Dios va a seguir en aumento sobre sus vidas, porque a Dios le interesa. Usted dijo: cuenta conmigo, y el Señor va a responder. No estoy tratando de convencer a nadie. Todos los que están aquí están convencidos. Diga: yo estoy convencido de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y si no está así muy convencido, diga: me estás convenciendo. Deje de hacer actividades para Dios y empiece a vivir con Dios. Que nuestro estar con Dios pueda sostener lo que nosotros hacemos para Él. ¿Me pueden mostrar el iceberg? Porque esto lo ejemplifica de una vez más. Tu estar con Dios es lo que no se ve, y lo que tú haces para Dios es lo que se ve. Tienen una descripción visual de lo que nosotros como iglesia tenemos que ser. Por eso el énfasis de casa de oración, porque es que es más fácil hacer una conferencia, hacer un congreso, llamar a nuestros amigos, convocar miles de personas, tener un fin de semana espectacular en Miami, rentar un lugar donde podamos meter miles de personas, terminar y decir: estamos cansados pero felices. Pero el lunes, bendito lunes, cuando terminó la conferencia, es el peor lunes de nuestras vidas. Y decimos: pero ¿por qué la conferencia no sigue? ¿Por qué se terminó? Ay, ¿por qué se fue el pastor Marcos Barrientos para Dallas otra vez? Y entonces con los invitados parten los visitantes. Con los invitados la cizaña se va. Arde es una iglesia de remanente. Arde es una iglesia de discípulos. Lo que nosotros hacemos es lo que menos se va a ver, porque el fruto que podamos disfrutar es un fruto que se hizo, se construyó con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y entonces lo que se ve no se compara con lo que hacemos en intimidad, con lo que hacemos en lo secreto. Ahí está la clave para tu negocio, para tu matrimonio, para tu llamado, para tu propósito, para tu visión, para tu emprendimiento. Pastor, ¿cómo voy a conectar propósito con visión y con emprendimiento? Se conecta así, con el iceberg.
lo que hacemos con Dios va a permitir que se manifieste lo que hacemos para Dios. Y lo que hacemos en intimidad va a sostener lo que hacemos en lo público y va a ser mucho más impactante. Por eso nosotros muchas veces, por el contrario de estarle diciendo a la gente que hagan algo, les estamos diciendo: espera, no hagas nada. No estamos buscando gente para que haga cosas en la iglesia. Estamos buscando gente para que se sumerja en las aguas, para que estén en lo profundo, para que empiecen a ser sanados, para que empiecen a encontrar identidad, para que empiecen a conectarse con el ADN de Dios. Y entonces dejamos de hacer cosas que nos gustan para empezar a hacer cosas que a Dios le gusta. Ya hay mucha gente haciendo cosas que le alimenten el alma. Por eso hay tantos artistas en la iglesia, porque hacen cosas con las cuales se satisfacen a sí mismos y empiezan a ponerse máscaras. Y el triunfo que no consiguieron en el mundo lo consiguen en la iglesia. Y nosotros decimos: no, sí, es que se convirtió. Y empezamos a permitir que pasen cosas aquí con gente que ni siquiera entiende el plan de salvación. Les empezamos a confiar lo más precioso, que es la presencia de Dios, y empezamos a levantar una iglesia con muchas vendas que no pueden encontrarse con la santidad y con la verdad de Dios. Necesitamos ser emocionalmente sanos para poder hacer cosas para Dios. Por eso el énfasis estas primeras horas, el énfasis en la sanidad emocional. En este tiempo el Señor quiere quitarte la reputación que tienes. Quiere que dejes de vivir de reputación. Es preferible que perdamos la reputación que la integridad. Es preferible esto. Es preferible perder la reputación que la integridad, porque la reputación es la opinión de otros. La reputación es la idea o concepto que la gente tiene sobre una persona. La reputación es la imagen positiva o negativa. Cuando nosotros vemos reputación, vemos las cualidades. La reputación es lo que se ve del iceberg. Esa es la reputación. La integridad es lo que no se ve. Y nosotros trabajamos más por la fachada que por lo que está abajo, por el fundamento. Diga: voy a ser libre de la reputación. Diga: voy a ser libre de la opinión de los demás. Vamos a ser libres. ¿Cuántas veces, aún siendo pastor como ministerio, no hice cosas por miedo y por cuidar la reputación ministerial? ¿Y cuántas veces también no me arriesgué? Y empecé a aprender a arriesgar la reputación con tal de obedecer la voz de Dios. Y todo lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a aprender se va a convertir en una exigencia del Espíritu sobre nuestra vida. Nosotros no podemos atrevernos a llegar a nuestros destinos y a nuestras casas iguales. Tenemos que llegar con definiciones. Tenemos que llegar con decisiones. Tenemos que llegar con transiciones, con transformaciones. Tenemos que llegar diciendo: así se va a hacer. Así voy a vivir.
Diga, no voy a vivir más de mi reputación. Diga, voy a vivir de mi integridad. Y que el Señor levante una generación íntegra, de una sola pieza. Que el Señor levante una generación que sea una sola cara de la moneda. Una generación frontal, que es de frente. No una generación que no sabe qué va a pasar con la retaguardia. No, la retaguardia va a estar cubierta, pero vamos a estar caminando hacia el frente, convencidos de lo que Dios va a hacer, convencidos de lo que Dios ha hablado. No vamos a dejar que ninguna distracción nos saque del camino. No vamos a dejar que ninguna circunstancia nos haga dudar. Nosotros vamos a creer en las promesas de Dios y vamos a caminar en pro de ellas hasta las últimas consecuencias. Porque si pasa, la gloria será para Dios. Y si no pasa, será la voluntad de Dios también. Nada mejor que vivir así. Yo voy a dejar de cuidar la imagen de Dios. Simplemente voy a caminar, como dice su santa palabra, voy a caminar por fe y no por vista. Voy a dejar de caminar por lo que se ve en la punta del iceberg. Voy a empezar a caminar por lo que se ve debajo de la superficie. Voy a dejar de vivir de la 9ª parte del volumen total del iceberg. Voy a vivir de lo que está abajo de la superficie. Esa es la fe. Eso es lo que nos va a sostener. Entendiendo, obviamente, que si el Señor diseñó esto, Él nos va a llevar al lugar donde tenemos que estar para que sea consumado su plan sabio. La reputación es una opinión, pero integridad tiene que ver con calidad espiritual. Integridad tiene que ver con una entereza moral. Integridad tiene que ver con tus valores, con tus principios, con tu moral delante de Dios. Esa moral no se puede negociar. Entonces no vamos a acomodarnos. Aunque somos una iglesia libre, nosotros vamos a hablar en contra del aborto. Aunque nosotros somos una iglesia libre y liberal por el Espíritu Santo, vamos a hablar en contra de la unión homosexual. Nosotros vamos a hablar en contra de todo diseño, de todo antidiseño. Porque esos no son diseños, esos son antidiseños. Y nosotros vamos a hablar de los diseños correctos, de los diseños de Dios, de los principios bíblicos. Nosotros vamos a basarnos en la moral, siendo nosotros, sin religiosidad, siendo quienes nosotros somos, siendo libres. Porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y nosotros queremos que el Espíritu Santo de Dios repose sobre nosotros, repose sobre nuestras familias. Queremos vivir en libertad. Pero cuando las emociones no están sostenidas por el Espíritu Santo de Dios, tú no puedes edificar nada. Por eso compartíamos con los pastores a la hora del almuerzo de cómo era este esposo antes de encontrarse con Cristo. Un hombre con tantas deficiencias emocionales que lo único que hacía era vivir en pos de complacer a su diosa Erika. Y vivía para complacerla, porque mi identidad no estaba en Cristo, porque mis emociones no estaban sanas, porque yo no tenía confianza en Dios, no lo conocía, estaba perdido. Entonces, si yo, siendo hombre, puse mi confianza en una mujer, imagínese cómo es esta propuesta para que nosotros, siendo hijos, pongamos nuestra confianza en Dios Padre. Lo lindo de esta historia es que el Espíritu Santo puso el orden correcto y direccionó mi amor de forma correcta. No hay nadie en el mundo, no hay nadie en este planeta, ni mis hijos, que roben más mi corazón que esta mujer. Mi corazón le pertenece a ella únicamente.
Pero es que ahora mi amor hacia Eri es la punta del iceberg, pero mi amor a Dios es el que no se ve. Ahora ese amor está sostenido por lo correcto, y ahí es a donde nosotros tenemos que llegar. No busques, para los solteros y para las solteras, no busquen la apariencia, no busquen la punta del iceberg, no busquen lo que se ve. Empiecen a pedirle al Espíritu Santo de Dios que puedan ver lo que nadie ve, porque ahí es realmente donde se van a conectar con el corazón de Dios, es donde van a conectarse con la integridad. Yo no me quisiera casar y después del primer mes empezar a encontrarme con los detallitos de la otra persona. O como nos enseñaban esta anoche, yo no me quiero casar con dos, yo me quiero casar con uno. Nuestro deseo debe ser ese: vivir de la integridad. Y por eso el Señor va a empezar a derribar mucha apariencia en medio de nosotros. Va a quitar toda apariencia. No tenemos que aparentar. Nosotros como iglesia no tenemos que aparentar ser como otra. Ay, yo valoro mucho los ministerios que tienen tanto para aportar, que tienen tanto para compartir, que tienen buenos diseños, pero nosotros somos arte y ya. Y tenemos esa identidad. Somos apasionados. Tenemos referentes, pero no podemos convertir el referente en el ADN de la casa. Nosotros tenemos ya un ADN. Yo no le puedo pedir a Art de Chile que tome el ADN de Art de Miami, cuando ellos por naturaleza son explosivos con el evangelismo. Arde su corazón por eso, y que su corazón siga ardiendo por eso, y que Art de Miami pueda alimentarse de esa pasión y de ese fuego, así como ustedes se alimentan del fuego que el Espíritu Santo nos permite generar a través de este ministerio. Y ahí es donde nos conectamos. Pero no podemos pretender que ustedes sean una copia de nosotros, porque toda copia va a terminar siendo barata. Necesitamos que el Señor quite la apariencia de nuestros rostros, la apariencia de nuestras vidas, apariencia ministerial, apariencia en el hogar. El cliché: ¿cómo estás en victoria, pastor? Y cuando te montas al carro le quieres pegar a la mujer. En victoria porque vas ganando la pelea. Y a responder más por lo que está abajo de la superficie que por lo que está en la superficie. Nuestra responsabilidad es trabajar por lo que está abajo de las aguas, no enfocarnos tanto en la novena parte del iceberg, porque la novena parte del iceberg es lo que se va a ver por consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Y por años esta ha sido nuestra historia ministerial. Parecía un hielito sobre el mar. Arde ha sido por años un hielito sobre el mar. Pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque eso nos ha dado solidez. Yo prefiero ser un hielito sobre las aguas que una hojarasca sobre el océano. Y entre más profundo sea, entre más cabemos, más el Padre va a delegar sobre nosotros. Pero tenemos que conectar la salud emocional con la madurez espiritual. Si alguien aquí, si de los que estamos aquí aún sabemos que hay áreas en nuestra vida en las que no hemos madurado, pues estamos llegando al punto y a la razón por la cual nosotros no hemos podido ver más crecimiento espiritual alrededor de nosotros. Quiero decirles, yo creo genuinamente que este es el tiempo Kairos de Dios, donde nosotros, muchos de los que estamos aquí, estamos siendo alineados
a madurar de forma integral. La disposición de estar aquí, la disposición de lo que estamos viviendo, va a alinearnos a esa madurez que el Señor está buscando de nosotros. De verdad que hemos alcanzado a hacer muchas cosas siendo unos niños, porque nosotros hemos sido niños en muchas áreas y a nosotros nadie nos enseñó. Nosotros somos primera generación. A nosotros nadie nos visto. Nosotros no tuvimos un referente. No, donde habláramos de nuestros padres, decimos: Dios mío, mis padres eran alcohólicos. O sea, nosotros referentes espirituales nunca tuvimos. Y cuando conocimos un referente espiritual, no eran exactamente el modelo del espíritu que necesariamente deberían de ser. Por gracia estamos aquí. Por gracia el Señor nos ha permitido caminar, construir, ser genuinos, ser transparentes, ser sinceros. La gracia de Dios ha estado con nosotros todos estos años. Su misericordia se ha manifestado. Y esa es la garantía que hoy por hoy nosotros tenemos, que el futuro y la esperanza con la que nos vamos a encontrar es mucho más grande, mucho más abundante que todo el proceso que nosotros hemos pasado. Dejemos de estar buscando respuestas inmediatas. Dejemos de querer estar viendo la punta del iceberg antes de tiempo. Dejemos de estar enfocados en la superficie, y dejemos que la superficie sea una consecuencia de la profundidad de cómo nosotros vivimos nuestra espiritualidad. Es preferible perder la reputación que la integridad. No vamos a vivir más de opiniones, de ideas de otros, de pensamientos de otros. Ni siquiera vamos a lidiar si la gente tiene una imagen positiva o negativa de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos cualidades que solo recibimos por gracia del Espíritu Santo de Dios. Y la gente va a tener que discernir, porque por el fruto nos van a conocer. Mi amor, si me acompañas un momentito. Y sé que empieza un proceso, pero ese proceso donde se conecta la salud emocional y la madurez espiritual va a empezar a quitar algunas cosas que nos están impidiendo proseguir hacia la meta y avanzar. Si hemos identificado falta de paz en nuestras vidas, si hemos identificado irritabilidad, si hemos identificado que vivimos a prisa, es el momento de pedirle al Espíritu Santo de Dios que no nos deje hacer más cosas que produzcan o generen que nuestras emociones sean atacadas. Porque las emociones son atacadas porque hacemos mucho y buscamos poco. Alvarito, se dice el Shabbat. El Shabbat es lo que tenemos que trabajar más. Si ve, no vacaciones, porque es que nosotros pensamos que el Shabbat está en coger un avión e irse para la playa. No, de verdad, el descanso de Dios, el reposo, el detenernos de hacer cosas y conectarnos con los nuestros, y tenemos que trabajar mucho en eso. Por alguna razón Dios no ha permitido que nosotros empezáramos a viajar, porque Dios ha sido bueno, mi amor. Dios nos ha protegido todos estos años. Él nos ha protegido para que cuando sea el tiempo nosotros tengamos la madurez espiritual para no destruir todo lo que Dios ha hecho hasta este momento. Y
Y por gracia de Dios, nuestra historia va a ser diferente. Porque pues nuestros hijos han crecido viéndonos los días, la cara todos los días. Casi que nos dicen: ¿y ustedes cuándo se salen un ratico de vacaciones o algo? Sí, sí. Ya nos dicen, hey. Y además, como Chris ya está grande, ya él quiere encargarse de su hermano. Y dice: no, yo lo despacho a la escuela, tranquilos, tranquilos. Pero quiero decirles que he hablado con Eri y nosotros nos vamos a dejar de esconder. Y vamos a creerle más al Señor y vamos a caminar en pos de lo que Él nos está llamando para este tiempo. Y quiero que sepan que aceptamos la responsabilidad que tenemos como una responsabilidad impuesta por Dios, no una carga. Porque en cuanto uno de ustedes sea una carga, yo la tiro pero por el precipicio. Pero si aceptamos las responsabilidades y queremos comprometernos más, mucho más con el liderazgo, y queremos invertir en las personas que realmente están comprometidas con el Señor, porque realmente con ustedes es que vamos a poder escalar murallas y saltar muros. Realmente con ustedes es que vamos a poder avanzar. Pero cuando nosotros nos empecemos a acercar y empecemos a confrontar algunas áreas de su vida, controle sus emociones. Porque usted no vino esta semana para que le digamos cosas bonitas. Usted vino esta semana para ser transformado, para ser marcado con propósito, para ser marcado con visión y para ser preparado para emprender lo que tiene que emprender. Entonces, si usted me tuerce los ojos, yo le hago una liberación. Yo voy a ver cómo reacciona. Pero sí lo vamos a asumir. Y sabíamos, yo le dije a Eri, en Atlanta voy a hablar con varias personas y voy a hablar serio. Entonces Eri me dijo: uy, yo quiero estar en la reunión. Que le da susto, como si yo le dije: no, no va a llevar cuchillo, no es un sacrificio. Tranquila, mi amor. Le dije: no, puedes estar. Porque es que el fundamento que el Señor, el gran milagro que Dios hizo en mí, fue el amor. Fue el amor. Yo ahora no ministro con irritabilidad. Ahora puedo ministrar en el amor de Dios, porque Él ha ido perfeccionando su obra en mí. Y no lo digo con jactancia ni con superioridad. Lo digo porque es un proceso genuino que he vivido. Y muchos de ustedes han sido testigos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y estamos ahora más listos para que ese iceberg empiece a tomar más altura. Ahora estamos más listos. Por eso lo que vamos a lanzar al final de esta semana, no sé si va a ser el viernes o el domingo en Arde, lo que vamos a lanzar, lo lanzamos con temor y temblor, pero con plena confianza en que Dios es el que nos dio ese diseño. Porque no hacemos nada porque otros lo hicieron y les funcionó. Estamos haciendo algo por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero le pedí a Eri que pasara aquí porque sé que estamos en el mismo espíritu y porque sé que estamos alineados a la nueva temporada. Hay una nueva temporada y nosotros vamos a asumirla con la responsabilidad y vamos a responder a la altura del llamado de Dios en nuestras vidas. Y queremos servirle a sus hijos y a su pueblo de la forma correcta. Y tenemos un equipo maravilloso de ministros, un equipo precioso. Pero ni siquiera vamos a tomar el equipo para apoyarnos para todo, porque nosotros tomamos nuestro rol y nuestra responsabilidad. Por gracia de Dios no estamos solos, estamos bien acompañados.
pero nosotros asumimos este reto juntos. Y que los resultados, los del Señor. Porque no me voy a encargar de cuidar más la imagen de Dios. Ya yo fui despedido de esa posición. Ahora me fui reposicionado en el ministerio. Ahora he sido reposicionado por el Espíritu Santo de Dios. Y sé que ahí vamos a ser más efectivos y vamos a ver mucho más fruto. Porque es tiempo de que el iceberg tome altura. Y los dejo con una cosita más antes de pasar a el pastor Marcos y de tener un tiempito de adoración. Efesios 6, versículo 10. Y literalmente les voy a decir esto, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Yo tengo susto por el nuevo tiempo que vamos a comenzar. Sé que Dios te pone en donde te necesite y es tu decisión aceptar el reto. Yo lo estoy aceptando. Es un reto especial, es un reto nuevo, fuerte, pero asimismo como Dios quiere hacer ajustes, yo dejo que Él haga los ajustes que quiera, porque yo un día dije que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, por ejemplo, de la voluntad de Dios es que saque a mis 2 hijos de la escuela regular y les haga homeschool a los 2. Y ese es mi próximo reto, ya voy a eso. Y el Señor me está llevando a muchos retos, me está llevando a muchas cosas nuevas y yo estoy dispuesta. No estoy lista, pero estoy dispuesta. No estoy capacitada, pero quiero ser capacitada. Y espero que en esta nueva temporada ustedes también estén listos y dispuestos, porque hay cosas que traen las nuevas temporadas que no nos van a gustar, que van a sacar de nosotros cosas que no queremos hacer. Van a haber demandas de parte del Espíritu más fuertes, pero ¿sabe qué? Hay algo que es como una filosofía en mí, y es que uno no saca a nadie de esto. La gente sola se va, la gente sola se saca. Alguien esta mañana me decía: pastora, gracias por crear todo esto, gracias por integrarme, gracias. Yo le dije: no, tú te integraste. Yo también estoy incluida en este plan, pero en los planes del Señor, uno solito se monta al bus o se baja. Uno. Tú no tienes que descalificar a nadie y tampoco puedes subir a alguien a la visión. Tú eres el que decide subirte o bajarte. Eso es una decisión personal. Pero ¿saben qué? Y cuando mi esposo lo enseñaba, mi oración es que su relación con Dios sea tan fuerte en lo profundo que ahora en este nuevo tiempo usted soporte, que lo que hay adentro, que la estructura ósea espiritual que usted tiene le dé para sostener esta nueva temporada. Saque de adentro, saque de todo lo que ha aprendido, saque todo lo que ha recibido, porque en los momentos difíciles es donde tengo que recordar la palabra, la promesa, la instrucción, ahí, y no funcionar como ese ser emocional que nos explicaba el pastor. Porque si queremos liderar un pueblo, como es el anhelo que el Señor quiere con nosotros, tenemos que estar muy sanos, porque o si no, vamos a reproducir enfermedad, dolor. El fruto va a ser del género que se siembre. Entonces, para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos, tenemos que ponernos a cuentas con nosotros. Tenemos que alinearnos. Créanme, yo soy la primera que me rindo. Digo: Señor, por Dios, saca lo que ni yo veo, sácalo.
porque necesitamos ser limpiados y necesitamos que el Señor remueva todo lo que tenemos por dentro que no está bien. Que el Salmo 51 sea real en nuestras vidas. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame, Señor, porque en los momentos de crisis es donde o va a salir el Cristo que mora en ti, o es donde va a salir esa vieja naturaleza. Pero yo declaro que sale Cristo. Yo declaro que de cada uno de ustedes sale la sustancia de Cristo. Que esa es la que se muestra, que esa es la que hace la obra, que podamos verte y digamos: wow, Cristo está en él, Cristo está en ella, y es evidente. Amén.